Bueno, el principal combustible celular es un azúcar que todos conocemos que se llama glucosa. Normalmente todos necesitamos comer glucosa para poder mantenernos despiertos y hacer toda la actividad diaria. Bueno, es el principal sustrato para generar energía y es el sustrato que ocupa la célula para hacerlo. Y es la fuente de energía. Principalmente hay dos vías para generar energía en la célula a partir de glucosa. Uno que se llama el ciclo de Krebs y otro que es la generación de lactato. Esto generalmente lo hacen las células normales. Todas las células normales producen una cierta cantidad de lactato que es bastante baja. Sin embargo, en las células tumorales, la mayor parte de la glucosa es convertida a este metabolito o a esta molécula que se llama lactato. Y es muy interesante esto, ya que todas las células tumorales, independiente de su origen, tienen tasas muy altas de producción de lactato. Por lo cual, esta molécula en los últimos años ha comenzado a considerarse que es un marcador universal del cáncer, un marcador metabólico. Sin embargo, la tecnología que actualmente está disponible para poder detectarla no ha permitido poder hacer estudios en células vivas y la resolución que tiene temporal y espacial es bastante baja. Eso significa que no es posible, por ejemplo, detectarla a nivel de célula única, no es posible detectarla en tiempo real, ni tampoco es posible hacer lo que pavimentaría la ruta para comenzar a hacer ensayos de alto rendimiento para búsqueda de fármacos antitumorales, ya que debido a que esta molécula es considerada un marcador antitumoral. Por lo tanto, nosotros lo que nos propusimos como principal objetivo fue desarrollar una nueva tecnología que nos permitiera detectar esta molécula, ya que no había disponible en el mercado ninguna tecnología que nos permitiera hacer esto con esa resolución. Entonces la idea que tuvimos fue la siguiente. Hicimos una proteína de fusión que se llama, que está compuesta por una proteína bacteriana que se llama LLDR, que naturalmente une esta molécula, lactato. Y por medio de técnicas de DNA recombinante fusionamos dos proteínas fluorescentes. Esta proteína fluorescente se llama MTFP y una proteína proveniente de corales, que fue reportada en el año 2008. Y esta proteína que se llama Venus, que es una proteína de color amarillo, que ha sido identificada a partir de medusas. Por lo tanto, el fundamento básico de esta herramienta es bastante sencillo, porque la unión del lactato lo que produce básicamente es una disminución de la intensidad de fluorescencia de la MTFP y un aumento en la intensidad de la fluorescencia de Venus. Por lo tanto, lo que nosotros podemos detectar con nuestros microscopios es un cambio en el color cuando se une la molécula, que es lo que vemos acá. Por lo tanto, esta herramienta nos ha permitido poder detectar esta molécula con una alta resolución espacial y temporal. Y una de las ventajas que tiene, que es de naturaleza proteica. ¿Qué significa eso? Que nosotros, para poder introducirla dentro de la célula y que la misma maquinaria celular produzca esta proteína, necesitamos introducirle el ADN, que en el fondo es donde está codificada la información necesaria para que se produzca. Por lo tanto, tanto las células tumorales como las no tumorales que vamos a hacer que produzcan esta proteína lo pueden hacer. Bueno, ahora quisiera mostrarles el resultado principal, que es que con esta herramienta tiene una resolución de célula única. ¿Qué significa eso? Resolución de célula única significa de que somos capaces de ver en una célula qué es lo que está pasando con los niveles de lactato. Esto es bastante... no era posible hacerlo anteriormente, dado que las dimensiones de las células es muy pequeña. Estamos hablando de 1/10 de un milímetro. O sea, no es posible verlo a simple vista. Y menos hacer detecciones de lactato porque no había un sistema óptico que lo permitiera hacer. Entonces lo que nosotros hicimos, y es lo que pueden ver acá, nosotros tomamos células, bueno, aquí hay un problema con el tema del formato, pero aquí debería decir astrocitos. Los astrocitos son células que son células cerebrales que acompañan a las neuronas y su principal función es dar soporte energético a las neuronas, o sea, entregarle energía. Esa es la principal función que tienen. Sin embargo, hay un tipo de cáncer que se llama glioblastoma, que es un cáncer muy agresivo que se origina a partir de astrocitos. Astrocitos normales, por distintos mecanismos, comienzan a tener una división descontrolada y comienzan a formar estos tumores que son finalmente los glioblastomas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue introducir el ADN que codifica la información para el sensor, y lo que vemos acá son células que están expresando el sensor. Esto antes era imposible hacerlo, ver en una célula la señal proveniente del lactato, a través de algo que es bastante
familiar para cualquiera uno de nosotros, que es un cambio de color, en el fondo, o fluorescencia. Entonces nosotros con esta herramienta podemos determinar un índice de producción de lactato, que nosotros en este caso, para términos de simplificar las cosas, lo hemos codificado en un pseudocolor y lo hemos codificado en números. ¿Qué significa? Que un mayor número o un número más alto significa que es muy productora de lactato, al igual que un color más cálido, o sea, un color más hacia el rojo. Y es lo que podemos ver acá. Por ejemplo, los astrocitos, que son células normales, no tumorales, tienen un número muy pequeño y no generan color, 0,4, 0,04, 0,6. Sin embargo, cuando nosotros vemos este índice en células tumorales que son provenientes de astrocitos, específicamente el glioma, vemos que los números son muy altos, muy por sobre los astrocitos, estamos hablando de muchas veces. Y aparte también lo podemos ver en codificaciones de pseudocolor, para simplificar un poco más el tema, y podemos ver que los colores se alcanzan mucho más cálidos que acá. ¿Qué significa esto? Esto no había sido capaz de hacerse antes porque no existía la capacidad de poder detectar esta molécula. Y lo importante de un número es que los números son objetivos y generalmente uno puede establecer líneas de corte para decir qué es lo que es tumoral o qué es lo que no es tumoral. Hoy en día, por ejemplo, el diagnóstico de cáncer se realiza por estudios patológicos en que un personal muy entrenado tiene la capacidad de ver diferencias en los patrones que tiene la célula, y determinar si es cancerígeno o no, pero eso igual es objetivo, necesitamos un número para poder determinar si es cáncer o no. ¿Cuál es la otra ventaja que tiene esto? Que es como célula única, es fácil de poder estandarizar sistemas de alto rendimiento para probar moléculas. Lo que ocurre es que la industria farmacéutica, por ejemplo en Estados Unidos, en Suiza, en Francia, en Alemania, tienen librerías de moléculas, millones de moléculas que son principalmente sintéticas o que provienen de extractos naturales de plantas, de animales, de distintas especies, pero que esencialmente son de fusión desconocida. Entonces lo que necesitan ellos son herramientas que les permitan probar muchas moléculas, cientos de moléculas al mismo tiempo, de tal manera de determinar si tienen un potencial antitumoral. Por lo tanto, lo que necesitan ellos es un parámetro que les indique si eventualmente tienen potencial antitumoral. Y el fenotipo Barbour, que es lo que yo les mostré aquí, que en el fondo es la producción elevada de lactato, es un fenotipo tumoral, y por lo tanto, si se encuentra algún tipo de molécula que sea capaz de disminuir la producción de esta molécula de lactato, va a tener un gran potencial antitumoral. Un ejemplo es esto, con esto voy a terminar. Esta es una molécula que se llama ARCE 155858. Esta es una molécula que en estos minutos está siendo probada en pacientes para el tratamiento de cáncer, de leucemia. Esencialmente es una molécula que produce un bloqueo en la entrada o en la salida de lactato desde la célula. Las farmacéuticas en este minuto tienen muchos candidatos similares a esto, pero no tienen buenos sistemas para poder decir, bueno, realmente está bloqueando la entrada o la salida de lactato en la célula, necesitamos mejor tecnología, y es lo que nosotros estamos en conversaciones con ellos ahora, y aquí tenemos un ejemplo. Esta es una típica placa de métodos de alto rendimiento de 96 pocillos. En cada pocillo hay este tipo de células acá, sembradas, ¿cierto? Y lo que nosotros vemos en el fondo, que igual hay un problema de formato, que yo les puedo explicar. El color gris significa básicamente de que es el basal, la señal basal del lactato, y la señal en amarillo es cuando entra el lactato. O sea, eso es condiciones normales, uno pone el lactato a la célula, entra. Pero cuando se coloca el fármaco, no entra, porque está bloqueada, por lo tanto queda gris.